Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema democracia, ciudadanía, participación y responsabilidad. Vamos a ver el primer término, democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, nos dice Abraham Lincoln. El término democracia proviene del griego antiguo. Fue acuñado en Atenas en el siglo V a.C. a partir de las palabras demos, pueblo, población, y kratos, que significa gobierno, poder, autoridad. Es decir, un gobierno del pueblo es una manera de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía, término referido para designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse el poder político del y para el pueblo. En suma, la democracia formal describe al gobierno del pueblo y la sustancial al gobierno para el pueblo. Hoy entendemos a la democracia como un régimen político donde la titularidad del poder la ejerce el pueblo a través de mecanismos institucionales. En el mundo contemporáneo existen una pluralidad de ideas, concepciones y usos para el concepto de democracia. En la mayoría de los casos, la palabra democracia es usada no solo como forma de gobierno, sino como sinónimo de libertad, de igualdad, de gobierno de mayoría, de justicia social, de fraternidad, de participación, de respeto a todos, etc. Por otro lado, la democracia constituye un régimen político que implica no solo una forma de gobierno y estructura económica social en el que todos los miembros de la nación están llamados a intervenir en su dirección, en pro del interés común. La idea de democracia implica también valores, actitudes y conductas democráticas. Esto se entiende así, pues el fundamento de la democracia es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Como todas las personas son merecedoras de respeto y consideración, la forma en que nos conducimos como sociedad debe respetar la opinión de los que integran ese Estado. Las personas son libres, lo que implica que tienen la facultad de decidir y elegir. Esta libertad permite tomar decisiones en forma responsable. La democracia es reconocida también como la forma de organización social y política que mejor garantiza el respeto, el ejercicio y la promoción de los derechos humanos. Relación que puede verse en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, así se suscribe, y añade, esta voluntad se debe expresar mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Sin embargo, la democracia es perfectible, pudiendo profundizarse o bien verse afectada dependiendo de cómo se configure cada sistema institucional. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Se llama autoridad la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. Toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. Es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar, en cuanto sea posible, el bien común de la sociedad. La determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos.
Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Por bien común es preciso entender el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. El bien común afecta a la vida de todos. Exige la prudencia por parte de cada uno y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad. Comporta tres elementos esenciales. En primer lugar, el respeto a la persona en cuanto tal. En nombre del bien común, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación. En particular, el bien común reside en las condiciones de ejercicio de las libertades naturales, que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana. Derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad, también en materia religiosa. En segundo lugar, el bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. Ciertamente corresponde a la autoridad decidir en nombre del bien común entre los diversos intereses particulares, pero debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana. Esto quiere decir que tenga su alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura, información adecuada, derecho a fundar una familia, etc. El bien común implica finalmente la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegura, por medios honestos, la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. Si toda comunidad humana posee un bien común que la configura en cuanto tal, la realización más completa de este bien común se verifica en la comunidad política. Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las instituciones intermedias. Las interdependencias humanas se intensifican, se extienden poco a poco a toda la tierra. La unidad de la familia humana que agrupa a seres que poseen una misma dignidad natural implica un bien común universal. Este requiere una organización de la comunidad de naciones capaz de proveer a las diferentes necesidades de los hombres, tanto en los campos de la vida social a los que pertenecen la alimentación, la salud, la educación, como en no pocas situaciones particulares que pueden surgir en algunas partes, como son socorrer en sus sufrimientos a los refugiados dispersos por todo el mundo o de ayudar a los emigrantes y a sus familias. El bien común está siempre orientado hacia el progreso de las personas. El orden social y su progreso deben subordinarse al bien de todas las personas y no al contrario. Este orden tiene por base la verdad, se edifica en la justicia, es vivificado por el amor. Esto respecto a el primer término que hemos venido manejando, que es la democracia. Ahora hablemos un poco de ciudadanía. El diccionario de la lengua española entrega tres definiciones
de ciudadanía. La primera es cualidad y derecho de ciudadano. Segundo, conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación. Y tercero, comportamiento propio de un buen ciudadano. El concepto de ciudadanía está unido al de ciudadano, que el mismo diccionario define como persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes. Es esta relación entre ciudadanía y ciudadano la que nos sirve como punto de partida para fijar un orden, o un origen, mejor dicho, del concepto, esto es, la necesidad de los individuos de vivir en sociedad y la existencia de una interdependencia entre todos aquellos que la conforman. En la antigua Grecia, el modelo ateniense de ciudadanía se construye a partir de los cambios en la forma de gobierno de esa ciudad-estado. En ella se pasó de un sistema jerárquico en que los gobernantes debían rendir cuenta a los ciudadanos a un sistema de ejercicio directo del poder por parte de estos últimos. Ello producto de una serie de cambios en la forma en que se ejercía el poder. Aristóteles respalda esta inédita noción de ciudadanía al plantear la idea que el hombre es un ser político, es decir, un zoon politikon. Lo que quiere decir que éste solo se puede desarrollar plenamente al interior de su comunidad social y política. Así, el ciudadano se define por su participación tanto en la administración de justicia como en el gobierno. El otro modelo de ciudadanía que conocieron los griegos fue el de la ciudad-estado de Esparta, la que puso énfasis en el enfrentamiento militar de quienes eran sus ciudadanos. A partir de ello se valoraban virtudes militares tales como la lealtad con la polis y la camaradería. Un modelo diferente es el de la ciudadanía romana, que además ha perdurado en el tiempo, eso sí, con importantes modificaciones. A partir de la expansión del Imperio Romano, también se iba extendiendo el concepto de ciudadanía, pues ella se adquiría no solo por el nacimiento, sino que era posible también adquirirla a través de hechos posteriores. Por ejemplo, la adquiría un esclavo luego de su liberación, o bien una persona, un grupo o un pueblo entero por una concesión especial, con lo que se lograba la unidad de las personas que estaban bajo el poder del Imperio Romano. Los nuevos ciudadanos pasaban a formar parte de un mismo orden jurídico, el romano, con iguales derechos y obligaciones, tanto de naturaleza política, por ejemplo, poder ejercer cargos públicos y formar parte del ejército, como de naturaleza privada, como lo era poder celebrar ciertos tipos de contratos. En todo caso, no se debe olvidar que no todos eran ciudadanos, sino que solo aquellos que tenían la calidad de hombres libres. De hecho, las mujeres no tenían derechos políticos y estaban sometidas a la patria potestad de su padre o a su marido. Con la caída del Imperio Romano y el aumento de la influencia y poder del cristianismo, se produce un cambio en relación con el concepto de ciudadanía, pues la vida terrenal era considerada como un medio para alcanzar la vida eterna. Es con Santo Tomás de Aquino, a partir del pensamiento de Aristóteles, que se vuelve a dar importancia a la vida terrenal, pues se consideraba que era una manifestación del poder divino. Un nuevo impulso al concepto de ciudadanía se produce con la Ilustración. El ciudadano, como hombre político, aparece como el opuesto al hombre natural. Esta idea de ciudadanía se construye a partir de los principios de igualdad y libertad, y el ejercicio de esta es posible solo dentro de la vida en sociedad.
Son los procesos revolucionarios de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX los que toman y plasman esas ideas. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica de 1776 constituye un punto de inflexión para el concepto de ciudadanía. En ella se señala: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres y los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho de reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. De manera similar, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia de 1789, en ella se puede leer lo siguiente: los representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, para que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados, y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. En el caso de nuestro país, la Constitución mexicana dedica su título primero a enumerar los derechos y deberes del hombre en sociedad. Dentro de ellos podemos destacar el artículo primero, que dispone: los hombres por su naturaleza gozan de un derecho inajenable e inadmisible a su seguridad individual, honra, hacienda, libertad e igualdad civil. Ahora bien, en cuanto a los deberes, el texto señala que todo hombre en sociedad, para afianzar sus derechos, debe respetar los artículos de la Constitución, sus estatutos y leyes, haciendo lo que ellos prescriben. El desarrollo moderno del concepto de ciudadanía está vinculado a la consolidación del Estado-nación y la definición de derechos y deberes contenidos en las constituciones, el arreglo institucional administrativo y la propia responsabilidad de las personas con su comunidad política. Estas ideas nosotros las podemos encontrar en algunos autores como Claudia Serrano, que nos dice lo siguiente: los derechos ciudadanos nacen a la par que el capitalismo, junto con el desmoronamiento del antiguo régimen feudal, se propagan nuevas ideas igualitarias y surgen demandas no solo de atención a las necesidades materiales insatisfechas de los trabajadores o la plebe, sino de inclusión en el orden político. Se extendió la ciudadanía, se formó la comunidad política y se profesionalizó el ejercicio de las funciones políticas, dando paso a la formación de los estados nacionales.
Una primera tensión que sufre el concepto de ciudadanía en su desarrollo se produce con las movilizaciones de los trabajadores y la falta de reconocimiento y garantía de sus derechos. A partir de esto se producirá una ampliación de los derechos políticos y sociales, tal como sucedió en nuestro país tras las demandas del movimiento obrero y de clase media en la primera mitad del siglo XX. Así, el concepto de ciudadanía irá transitando en algunos países más rápidamente que en otros, desde un concepto vinculado al desempeño de derechos y deberes en el contexto del Estado-Nación, a un concepto que tendría su base en el desarrollo de la propia sociedad civil y el fenómeno de la globalización. Ahora bien, veamos algunos enfoques sobre el concepto de ciudadanía. Por ejemplo, uno de ellos nos dice que se refiere a un estatus de igualdad, ciudadanía. Otro, una concepción de la persona como ciudadano libre e igual. Uno más, un ideal de ciudadanía democrática, cooperación por parte del ciudadano a lo largo de su vida en una sociedad ordenada. Se trata de un concepto construido en una lógica contractualista y con base en la defensa de la igualdad de los derechos fundamentales de cada individuo. Este es el sujeto de derechos dentro de un Estado en cuanto miembro de la comunidad. Se trata de la visión que las primeras declaraciones de derechos de las personas contienen. En este contexto, se le asigna mayor importancia a aquellos derechos vinculados con la libertad de los individuos, como el derecho a votar, el derecho de propiedad y la libertad de expresión, entre otros, la libertad de credo, de tránsito, etc. El rol del Estado es asegurar el ejercicio de tales derechos. De manera más actual, John Rawls, a través de sus escritos, desarrolla una idea que busca equilibrar libertad individual e igualdad. Este autor, en su libro Teoría de la Justicia, editado en 1971, establece los dos principios de la justicia. Principio primero, que es el principio de igualdad. Cada persona ha de tener un derecho igual al más amplio sistema total de las libertades básicas, compatible con un sistema similar de libertades para todos, igual libertad o igualdad de libertad. Estas libertades básicas se refieren a la libertad de pensamiento y libertad de conciencia, pero la libertad de credo también, las libertades políticas y la libertad de asociación, así como las libertades que especifican la libertad y la integridad de la persona, y finalmente los derechos y libertades que protegen las reglas de la ley. Principio segundo. Y aquí encontramos el principio de las justas diferencias. En un inciso A, nos vienen presentadas las desigualdades económicas y sociales que han de ser estructuradas de manera que sean para mayor beneficio de los menos favorecidos, de acuerdo con un principio de ahorro justo, principio de diferencia, y en un inciso B, los cargos y las funciones deben ser asequibles a todos, bajo condiciones de justa igualdad de oportunidades. La persona es alguien que puede ser un ciudadano, esto es, un miembro normal y plenamente cooperante de la sociedad a lo largo del ciclo completo de su vida. Dicho así, las instituciones democráticas deberían favorecer la libertad y la igualdad de los ciudadanos mediante el principio de justicia. De acuerdo a la ley, el objetivo de este plan es brindar a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso.
pero hablamos de un progreso que respeta la tradición, las buenas costumbres, los usos de cada pueblo, integrando las comunidades indígenas. Los planes deben propender a la formación de ciudadanos con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser humano como parte de un entorno natural y social. Los objetivos que la ley fija son, vamos a mencionar 9. El primero de ellos, promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, entendidos estos en el marco de una república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. Número 2. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. Número 3. Promover el conocimiento y comprensión, asimismo análisis del Estado de Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. Número 4. Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, con especial énfasis en los derechos del niño. Número 5. Promover en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país, entendiendo que existe una gran cantidad de grupos étnicos. Hablamos de 65 lenguas o idiomas y 17 millones de personas que pertenecen a estos grupos étnicos puros. Número 6. Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. Número 7. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. Número 8. Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. Y número 9. Fomentar en los estudiantes la aceptación, tolerancia y el pluralismo. Al mismo tiempo, saber expresar sus propias ideas y argumentarlas. Esto nos conduce a un tercer aspecto que hemos mencionado al inicio de esta exposición, y esta es la responsabilidad y participación. La responsabilidad, antes de hablar de la participación, implica el asumir el compromiso como individuo, como persona única, valiosa e irrepetible. Esto quiere decir hacerme cargo de mí en una sociedad pluralista, pero al mismo tiempo enriquecer ese pluralismo con mi propio contenido, con mi propio ser, con la unicidad de mi ser, con las capacidades que tengo, con los valores, con la creatividad, formar una sociedad mejor, con la suma de los demás, de las demás personas. Ahora, respecto a la participación, ella es el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales. Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, la participación se realiza ante todo con la dedicación a las tareas cuya responsabilidad personal se asume, por la atención prestada a la educación de su familia, por la responsabilidad en su trabajo. El hombre participa en el bien de los demás y de la sociedad. Los ciudadanos deben, cuanto sea posible, tomar parte activa en la vida pública. Las modalidades de esta participación pueden variar de un país a otro o de una cultura a otra. Es de alabar, de reconocer la conducta
de las naciones en las que la mayor parte posible de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública. La participación de todos en la promoción del bien común implica, como todo deber ético, una conversión, un cambio en la forma de pensar, de creer, de sentir, renovada sin cesar de los miembros de la sociedad. El fraude y otros subterfugios mediante los cuales algunos escapan a la obligación de la ley y a las prescripciones del deber social deben ser firmemente condenados por incompatibles con las exigencias de la justicia. Es preciso ocuparse del desarrollo de instituciones que mejoran las condiciones de la vida humana. Corresponde a los que ejercen la autoridad reafirmar los valores que engendran confianza en los miembros del grupo y los estimulan a ponerse al servicio de sus semejantes. La participación comienza por la educación y la cultura. Podemos pensar con razón que la suerte futura de la humanidad está en manos de aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar. En conclusión, no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas, lo que nos dice el apóstol San Pablo en la carta de los Romanos en el capítulo 13, versículo 1. Toda comunidad humana necesita una autoridad para mantenerse y desarrollarse. Es notorio que la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana y por ello pertenecen al orden querido por Dios, lo que nos dice Gozos y Esperanzas en el número 74. La autoridad se ejerce de manera legítima si se aplica a la prosecución del bien común de la sociedad. Para alcanzarlo debe emplear medios moralmente aceptables. La diversidad de regímenes políticos es legítima, con tal que promuevan el bien de la comunidad. La autoridad política debe actuar dentro de los límites del orden moral y debe garantizar las condiciones del ejercicio de la libertad. El bien común comprende el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. El bien común comporta tres elementos esenciales: el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, la prosperidad y el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la sociedad, la paz y la seguridad del grupo y de sus miembros. La dignidad de la persona humana implica la búsqueda del bien común. Cada cual debe preocuparse por suscitar y sostener instituciones que mejoren las condiciones de la vida humana. Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil. El bien común de toda la familia humana requiere una organización de la sociedad internacional. Hasta aquí, mis hermanos, en esta breve exposición sobre democracia, ciudadanía, participación y responsabilidad. A todos ustedes, in notitia veritatis proficere. Pax et bonum.